Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento del día en que estén realizando esta tercera clase. Esa es una de las ventajas que nos brinda hoy por hoy la virtualidad, ¿no? Poder disponer de nuestro tiempo para hacer aquellas cosas que tenemos ganas de hacer en el momento que deseamos, ¿no? Bueno, mi nombre es Aldana Pica, ya nos hemos estado presentando en la primera semana que arrancamos este curso. Vamos a estar viendo conmigo la primera parte de los contenidos de la unidad 2 en referencia al marco jurídico normativo de protección de derechos de las personas mayores, de este curso que hemos denominado Estrategias de Cuidado para la Salud Integral y la Autonomía de las Personas Mayores. Vamos a ver específicamente la Ley 27.360, la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, los deberes del Estado y los derechos de las personas. Para comenzar, a ver, les propongo que vayamos, siempre uno de los contenidos los puede ir internalizando mejor si los vamos pensando en un todo, ¿sí? Entonces vayamos pensando un poco en las clases anteriores que hemos tenido con la profesora Silvia, con Daniela, la clase anterior, ¿no? En la primera clase han visto con Silvia que las cifras, bueno, son elocuentes cuando uno habla de personas mayores en su progresión mundial y nacional, siendo Argentina uno de los países más envejecidos de Latinoamérica, mostrando signos de envejecimiento desde la década del 70, ¿no? Hoy por hoy, según datos del Registro Nacional de las Personas en Argentina, la población que tenemos mayor de 60 años es de más de 7 millones, casi 8 millones, de los cuales un poco más de 4 millones son mujeres, ¿sí? Que tienen 60 años o más. Esto como para pensar un poco en el marco de la población que tenemos, ¿no? Es decir, en materia de edad, tenemos que considerar que el promedio de vida se ha extendido muchísimo, que hoy por hoy, si nos ponemos a pensar, una persona que hoy tiene 60 años, se espera que pueda llegar a vivir hasta los 81, es decir, 21 años más de lo que se pensaba hace 5 décadas atrás. ¿Sí? Esto es un montón. Y esto trae muchos cambios, ¿sí? En lo que se llama transición demográfica, se le denomina, ¿no? Es decir, es un concepto que se refiere a los cambios a largo plazo de los patrones de muerte, de enfermedad, de invalidez de una población, que por lo general además se presentan junto a otras transformaciones que tienen que ver con lo demográfico, lo social, lo económico, ¿sí? Es decir, se produce como resultado una disminución de la mortalidad, es decir, de poblaciones que son cada vez más longevas, convirtiendo las enfermedades agudas en crónicas, prolongándose a lo largo de la vida con sus consecuentes limitaciones, secuelas, invalidez depende de la situación de salud de cada persona, ¿no? Y bueno, esto es un poco el mapita que les dejo acá, es lo que estuvieron un poco trabajando con Silvia en la primera clase, ¿sí? Como para que puedan ubicar en distribución geográfica de la población más envejecida en nuestro país, ¿sí? Les dejo ahí también un link donde pueden acceder para ver estos datos de población, o pueden siempre retomar las primeras clases, ¿no? Entonces, digo, ¿no? Con estos datos adquiere así relevancia que el proceso de envejecimiento se desenvuelva, bueno, en condiciones vitales adecuadas, en ejercicio pleno de los derechos. Esto que nos parece como, ¿por qué pensar derechos específicos para personas mayores, no? Bueno, un poco porque entendemos en este marco que el bienestar, ¿sí? Comprende no solo condiciones materiales de vida, sino también lo que tiene que ver con la sociabilidad, la sensación de bienestar, la satisfacción con la propia vida que pueden experimentar las personas mayores, ¿no? Lo que se denomina un envejecimiento saludable, ¿sí? Que es lo que ustedes van a ver en las próximas clases también, ¿no?
Y esto tiene que ver con una definición de salud, ¿sí? Que tenemos desde el año 48, que propone la Organización Mundial de la Salud, donde dice que la salud no es solo el completo estado integral de bienestar físico, mental y social que una persona puede alcanzar. Es decir, no es solamente no estar enfermo, ser saludable, sino en todos los ámbitos y aspectos de nuestra vida, ¿sí? Y esto un poco viene de la mano de, bueno, cómo tenemos esta salud plena, este completo estado de bienestar que nos propone la Organización Mundial de la Salud, bueno, en ejercicio pleno de nuestros derechos, ¿sí? Y eso en todas las etapas de la vida, pero bueno, nos estamos puntualizando en esta etapa en las personas mayores de 60 años, ¿sí? En junio del 2015, la Organización de los Estados Americanos, lo que se conoce como la OEA, aprobó la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas tras muchos años de trabajo y de discusión, ¿no? La República Argentina fue uno de los países más activos en este proceso de elaboración y uno de los primeros en aprobarla internamente mediante la Ley 27.360, ¿sí? La adopción de la convención convierte a la región, digamos, de las Américas en las primeras del mundo en tener un instrumento de protección específica, digamos, de derechos humanos para una población específica como son las personas mayores, promoviendo la obligación de los estados firmantes a disponer de los recursos necesarios para garantizar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones óptimas, digamos, condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, ¿no? Este instrumento un poco reconoce que la persona a medida que envejece debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente, autónoma y con salud, con seguridad, integración, participación activa en distintas esferas, ¿no? Ya sea la económica, social, cultural, política, ¿no? De cada sociedad. Resultando también un poco la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Ese es como es el eje central, reconocer un poco la valiosa contribución que tienen y las potencialidades de las personas mayores al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano y económica y a la erradicación de la pobreza. Así lo define un poco la convención que hoy vamos a estar viendo, ¿sí? ¿Cómo llegamos a tener una convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas? Bueno, previo al desarrollo de esta convención tenemos algunos antecedentes que vale la pena mencionar. La primera es la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Viena, en Austria, en el año 82. Después tenemos una asamblea mundial que tuvo lugar en España en el año 2002. España tiene mucho desarrollo también con lo que tiene que ver con tercera edad y se propuso el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, que posteriormente se contempló en la región, digamos, como una estrategia regional para América Latina y el Caribe de ese plan de acción, ¿no? Este proceso regional tomó mayor impulso al ser reafirmado en la Declaración de Brasilia en el 2007. Y después, bueno, podemos encontrar la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe en el 2012 y el Consenso de Montevideo sobre la población y el desarrollo del 2013, ¿no? Estos documentos son antecedentes fundamentales de la Convención Interamericana que reconocen las problemáticas de las personas mayores y exhortan a los países de la región a realizar acciones para avanzar en la protección de sus derechos a fin de garantizar el bienestar y la calidad de vida de este grupo, ¿no? La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores es el resultado del impulso y esfuerzos de activistas y expertos que bregan por la plena vigencia de los derechos de las personas mayores y contó además con el acompañamiento técnico de instituciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, por eso la traemos tanto, ¿no? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, entre otras organizaciones, ¿no? De alto renombre. ¿Qué significa, qué es esto de una convención interamericana? Bueno,
esto, digamos, es un instrumento, ¿no?, de carácter internacional que se suscribe en el marco de los países integrantes, en este caso de la Organización de Estados Americanos, y este instrumento reviste el carácter de ser vinculante para los países que la ratifican en sus legislaciones internas, como es el caso de Argentina, ¿no? Lo que implica principalmente que el Estado queda obligado a asumir el compromiso de concretar los derechos contemplados en ella y poner en marcha políticas públicas que garanticen el pleno goce de los derechos comprendidos en esta convención, ¿no? Es a su vez un instrumento de protección específica, porque si bien las normas internacionales son en principio aplicación universal, es decir, para todas y todas sin distinción de ningún tipo de clase, digamos, la evolución del régimen internacional en derechos humanos demostró la necesidad de adoptar normas específicas para distintos grupos que han visto sus derechos vulnerados de modo particular o general, como es el caso de las personas mayores, ¿sí? Luego de adoptarse en el seno de la OEA, el documento definitivo de la Convención Interamericana, en el 2017 el Congreso Nacional concluyó el proceso de ratificación de la Convención al sancionar la ley 27.360, que es la que les estoy dejando por escrito, ¿sí? Es decir, ¿qué significa esto? Que Argentina depositó el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores en la sede de Organización de los Estados Americanos en Washington. Es importante en esto advertir que ya a partir de su aprobación, la Convención había comenzado a ser utilizada por varios tribunales nacionales como guía interpretativa para analizar casos en los que se encontraba en juego derechos de las personas mayores en Argentina. Es decir, que nuestro país es el quinto estado en depositar el instrumento de ratificación de la Convención de las Personas Mayores, junto con Uruguay, Costa Rica, Bolivia y Chile, ¿no? Es decir, esto significa un compromiso, ¿sí? Significa para nuestro país un cambio de paradigma en torno a la vejez, a las personas mayores, a los derechos humanos, permitiendo que este instrumento de carácter, digamos, jurídicamente vinculante, tenga ahora jerarquía superior a las leyes nacionales, ¿sí? Obligando a los jueces a aplicar su contenido en toda decisión que tomen vinculada a las personas mayores, ¿sí? Vamos a ver específicamente qué es lo que nos dice esta ley, ¿sí? La convención. Acá yo se los dejo como en un cuadrito a modo de resumen para que lo tengan a mano, y después van a ver entre el material el texto completo, ¿sí? Por empezar, nos define, ¿no? Es decir, define algunas cuestiones importantes que tenemos a tener en cuenta, ¿sí? Primero, considera a la persona mayor aquella que tenga 60 años o más, ¿sí? En su artículo 2, ¿no? También aporta algunas definiciones para los conceptos, por ejemplo, de abandono, cuidados paliativos, que lo vamos a ver, maltrato, negligencia, vejez, envejecimiento activo y saludable, que también lo vamos a estar viendo en las próximas clases, discriminación por edad en la vejez, entre otros conceptos así como bien centrales y propios, ¿no? Que los vamos a estar viendo a lo largo de esta clase y de las próximas, ¿no? Esto un poco lo que hace es orienta, digamos, a la hora de formular políticas públicas para este grupo poblacional específicamente, ¿no? La Convención contempla un catálogo bastante amplio de derechos humanos de las personas mayores. Muchos de estos derechos se encuentran previstos en otros instrumentos internacionales, ¿no? Porque son universales, generales para todas las personas, pero reciben ahora un alcance específico para las necesidades de este colectivo, ¿no? Otros derechos, en cambio, están explicitados por primera vez en este instrumento. Por eso yo se los estoy acá como separando entre algunos derechos emergentes, digamos, que son propios, y algunos que son, digamos, derechos humanos en general aplicados a esta población, ¿no? Entre los derechos humanos universales con alcances, digamos, específicos para las personas mayores, en el artículo 3 de la Convención establece una serie de principios generales para la aplicación, tales como la valorización de la persona mayor en su papel en la sociedad y su contribución al desarrollo, la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de las personas mayor, la participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el bienestar y el cuidado,
la seguridad física, económica y social, la autorrealización, la equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida, ¿no? Que esto lo vamos a estar viendo, la solidaridad y el fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria, el buen trato y la atención preferencial para este grupo, el respeto y valorización de la diversidad cultural, la protección jurídica efectiva, la responsabilidad del Estado y la participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención de acuerdo con la legislación interna de cada país, digamos, ¿no? El artículo quinto, por su parte, incorpora expresamente el principio de no discriminación por edad y, en consecuencia, determina que cuando el Estado realiza distinciones basadas en la edad avanzada de la persona que impliquen la restricción de un derecho o de un beneficio, este trato diferenciado será considerado como inconstitucional, ¿no? La Convención además regula el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez en su artículo número 6, ¿no? Con énfasis en el derecho a acceder sin discriminación y de conformidad con el derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento informado a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos, que eviten el dolor, el sufrimiento innecesario y las intervenciones fútiles o inútiles, digamos, ¿no? Además, reconoce el derecho a la seguridad y a la vida sin violencia en su artículo número 9, y al no ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes en su artículo número 10 lo especifica. Al respecto se explicita la definición de violencia contra la persona mayor puntualmente y se aclara que comprende, entre otros, distintos tipos de abuso, incluso el financiero y el patrimonial, el maltrato físico, sexual, psicológico, la explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera, digamos, del ámbito familiar, la unidad doméstica, o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra, ¿no? La Convención fija a los Estados una serie de obligaciones para prevenir, investigar, sancionar y erradicar y respetar y reparar, digamos, los daños por actos entre los que se enumera el deber de promover mecanismos adecuados y eficaces de denuncia en los casos de violencia contra las personas mayor, por eso está el título, ¿no?, de violencia específica contra las personas mayor, así como reforzar los mecanismos judiciales y administrativos para la atención en estos casos, ¿no? En cuanto al derecho a la libertad personal, la Convención determina que la edad en ningún caso justificará la privación o restricción de la libertad, la que solo podrá ser dispuesta de conformidad con la ley, ¿no? También prescribe que el Estado debe asegurar que la persona mayor que esté privada de su libertad en virtud, digamos, de un proceso penal encuentre con garantías reconocidas por el derecho internacional de los derechos humanos y sea tratada en conformidad con los objetivos y principios de la Convención, ¿no? Es decir, que las personas mayores detenidas penalmente deben tener acceso a programas especiales y atención integral y que los estados, según corresponda, ¿no?, deberán promover medidas alternativas respecto a la privación de la libertad. Y es así como muchas veces nos encontramos con jueces que, digamos, reemplazan la cárcel, digamos, el encierro, por un arresto domiciliario en las personas, por ejemplo, mayores de 70 años, ¿no? Bajo este paradigma, este paraguas de protección a las personas mayores, ¿no? Este instrumento también explicita el derecho a la libertad de expresión y de opinión, al acceso a la información de las personas mayores en igualdad de condiciones con otros sectores de la población y por los medios de su elección. El derecho a la nacionalidad y a la libertad en cuanto a su circulación sin discriminación por razones de edad y el derecho a la privacidad y a la intimidad, particularmente en el caso de las personas mayores que reciben servicios de cuidado a largo plazo, explicitando, por ejemplo, lo que son los actos de higiene, ¿sí? El artículo 19 nos va a hablar específicamente del derecho a la salud, ¿no? Las personas mayor tienen derecho a su salud física y mental sin ningún tipo de discriminación. Prescribe las características que deben tener las políticas públicas en salud, incluyendo los servicios de prevención de
rehabilitación y de cuidados paliativos de las personas mayores. Y acá hago un paréntesis porque no lo he dicho antes, ¿no? Para quienes no saben o no conocen, los cuidados paliativos tienen que ver con aquellos cuidados en salud que tienen como finalidad, digamos, mejorar la calidad de vida de los pacientes y de las familias, ¿no? Cuando estos afrontan una enfermedad potencialmente mortal, ¿no? No se trata de cuidar los cuidados paliativos, sino de mejorar la calidad de vida en lo que se llama este último trayecto, digamos, de la vida, ¿no? Bueno, habla puntualmente de propiciar el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, para lo que determina el deber de asegurar la atención preferencial y el acceso universal a los servicios de salud de calidad tradicionales, los alternativos, los complementarios, ¿no? De acuerdo a lo que cada persona elija, y el deber de implementar planes adecuados, digamos, para hacer frente a los diferentes tipos de dolencias o enfermedades, ya sean, no sé, de enfermedades de transmisión sexual, nutricional, crónicas, degenerativas, la demencia, el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Estipula además la obligación de desarrollar y fortalecer servicios sociosanitarios y profesionales especializados en geriatría, gerontología, cuidados paliativos, y garantiza a las personas mayores la disponibilidad y el acceso a los medicamentos considerados esenciales, ¿no? Por parte de la Organización Mundial de la Salud, incluyendo los necesarios para los cuidados paliativos. Por eso que tenemos hoy por hoy una serie, digamos, de medicamentos que se consiguen de forma gratuita, una canasta básica de medicamentos gratuitos para las personas mayores, ¿no? Se especifica también, entre otros, entre los artículos, el derecho a la propiedad de las personas mayores. Es otro de los que recibe un tratamiento diferenciado en la Convención, en su artículo 23, lo pueden encontrar. Al respecto, se prohíbe la privación por motivos de edad y se obliga a los estados a adoptar medidas para garantizar el derecho a la propiedad, incluida la libre disposición, digamos, de los bienes, y para prevenir el abuso y la enajenación ilegal, digamos, de la propiedad, ¿no? Se ocupa, digamos, de los derechos políticos de las personas mayores en igualdad de condiciones con las demás personas, y ordena al Estado adoptar medidas positivas, ¿no? Para garantizarles una participación plena y efectiva en, por ejemplo, el derecho al voto, ¿no? Esto, en este caso, se prevé que se debe asegurar condiciones electorales adecuadas a las necesidades de cada persona mayor y la posibilidad de recibir asistencia al momento de votar. Esto lo vamos a ver en los próximos meses, ¿no? Si una persona, por ejemplo, ya no está en edad de que tenga un voto obligatorio, pero sí, en el caso que desee hacerlo, bueno, se tiene que poder, deben garantizar que al momento de votar, por ejemplo, no sé, le bajen la urna, ¿no? Los asistan, ¿no? Y demás. Se menciona el derecho al acceso a la justicia de las personas mayores. Por su parte, esto merece una regulación específica, ¿no? Digamos, en cuanto a las garantías debido al proceso, digamos, que toda persona mayor tenga un acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás. Incluso lo que se prevé es la adopción de ajustes en cuanto a los procedimientos judiciales y administrativos, en cualquiera, digamos, de las etapas, la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y la ejecución, digamos, de decisiones en procesos administrativos y judiciales, ¿no? Así como la obligación de que la actuación judicial sea particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor. A la vez se dispone la obligación estatal de desarrollar y fortalecer políticas públicas y programas dirigidos a promover mecanismos alternativos de solución de controversias. Esto es lo que tiene que ver con las mediaciones, ¿no? Se prevén acá que existan y que se le dé particular tratamiento a este grupo poblacional como alternativa, digamos. Por otro lado, la Convención prevé un alcance específico a los denominados derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores. Por ejemplo, lo que hace
al derecho a la seguridad social, ¿no? Contempla un poco la obligación estatal de promover progresivamente dentro de los recursos disponibles de cada región que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas de seguridad social y de otros mecanismos flexibles de protección social, ¿no? Es decir, una jubilación. En nuestro país, digamos, este sistema de seguridad social está dado en su mayor medida por el PAMI, ¿sí? Un poco lo que se establece que el Estado debe adoptar medidas también para impedir la discriminación laboral de las personas mayores y prohíbe cualquier distinción que no se base en las exigencias propias, digamos, del cargo. Es decir, la convención también es flexible en cuanto al derecho al trabajo de las personas mayores, la regula, digamos, y invita un poco a los estados a que sean regulares en cuanto a las formas de autoempleo y el empleo doméstico, por ejemplo, para prevenir abusos y garantizar una adecuada cobertura social y reconocimiento del trabajo que no es pago, digamos, ¿no? Un poco en este marco es que, por ejemplo, tenemos jubilación para las amas de casa, ¿sí? El texto exige a los estados la implementación de programas y medidas que faciliten una transición gradual a la jubilación, para lo cual podrían contar con la participación de organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores y otros organismos, ¿no?, interesados, y el diseño de programas para la capacitación y certificación de conocimientos y saberes para promover el acceso a la persona mayor a mercados laborales más inclusivos o formales, ¿no? Respecto del derecho a la educación, también está contemplado en el artículo 20, ¿sí? Determina el deber de facilitar a las personas mayores el acceso a programas educativos y de formación adecuados que permitan el ingreso, entre otros, a distintos niveles del ciclo educativo, a programas de alfabetización y posalfabetización, de formación técnica, profesional, a la educación permanente, continua, y esto es importantísimo, promover la educación y formación de las personas mayores en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo, ¿no? Esto, ustedes van a ver que un poco en lo que se traduce es que una persona mayor de 60 años puede inscribirse en cualquier, digamos, de los niveles educativos previstos, ¿no?, ya sea primaria, secundaria, universitarios, y que además, y esto se ve mucho en las universidades nacionales, ¿no?, en la parte de extensión, los estados deben, por cualquier medio, proveer de lo que tiene que ver con la educación en uso de las nuevas tecnologías. Y entonces van a ver que hay muchos programas que en general se hacen en convenio con las universidades, ¿no?, específicamente para personas mayores, ¿no? Además, es interesante la convención, ¿no?, porque prevé el derecho a la cultura, ¿no?, con énfasis en el derecho de las personas mayores a la identidad cultural, a participar en la vida cultural y artística de la comunidad, a acceder de modo preferencial a los bienes y servicios culturales en formato y condiciones asequibles, así como compartir sus conocimientos y experiencias con otras generaciones. Esto le hace mucho énfasis, ¿no? Pone a la persona mayor como en un lugar bastante interesante, ¿no?, en este sentido, ¿no? Otro de los derechos previstos por la Convención es la recreación, lo que tiene que ver con el esparcimiento, el deporte, incluido también el turismo, ¿no? Hace especial énfasis en las necesidades de las personas mayores que reciben servicios de cuidado a largo plazo, con el objetivo de mejorar la salud y calidad de vida en todas sus dimensiones, ¿no?, y promover la autorrealización de las personas, la independencia, la autonomía y la inclusión en la comunidad. Por otro lado, prevé el derecho a la vivienda, particularmente regulado en su artículo 24, ¿no?, al definir que las personas mayores tienen derecho a una vivienda digna, adecuada, a vivir en entornos seguros, saludables, accesibles, adaptables a sus preferencias, ¿no?, y a las necesidades, ¿no? Y al respecto se estipula el acceso a servicios sociosanitarios integrados y de cuidados domiciliarios que
permitan residir en sus propios domicilios las personas conforme, digamos, a la voluntad y a las posibilidades. Y también se contempla el derecho al acceso a la tierra y al deber de identificar prioridades en la asignación de aquellas personas que se encuentran en situación de una situación en cuanto a su vivienda muy vulnerable, ¿no? El derecho a un medio ambiente sano prevé también abarcar el deber estatal de fomentar el desarrollo pleno de las personas mayores en armonía con la naturaleza y garantizar el acceso en condiciones de igualdad a servicios básicos, digamos, que tengan que ver con el agua potable, el saneamiento, ¿sí? Entre los nuevos derechos reconocidos por la Convención, bueno, podemos mencionar el derecho a la independencia y a la autonomía en el artículo número 7, ¿no? Que contempla el derecho de las personas mayores a tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, es decir, dónde quieren vivir, cómo quieren continuar viviendo, a desarrollar una vida autónoma, independiente, conforme, por supuesto, a sus tradiciones y creencias, en igualdad de condiciones y a disponer mecanismos para ejercer todos sus derechos. Este derecho tiene como contracara una serie de requisitos que deben respetar los programas, servicios, políticas o acciones estatales en esta materia y que deben estar orientadas a propiciar la autorrealización de las personas mayores, el fortalecimiento familiar, la integración comunitaria y evitar el aislamiento, ¿sí? Otro de los nuevos derechos previstos en la Convención es el de la participación e integración comunitaria, que busca, digamos, un poco asegurar a las personas mayores la participación activa, productiva, plena, efectiva dentro de la familia y la comunidad y de la sociedad en general. Y a tal fin, la Convención establece que el deber de los estados de crear o fortalecer mecanismos de participación e integración social y servicios comunitarios, ¿sí? Identifica además los derechos de las personas mayores que reciben servicios de cuidados a largo plazo, entre otras, entre los que identifican el derecho a acceder a un sistema integral de cuidados y de apoyo a familias y cuidadores, ¿no? Que provea la protección y protección de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestimenta, vivienda, promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía, ¿no? Esto es importantísimo. Y en tal sentido, digamos, se debe asegurar en todo momento la manifestación de la voluntad libre y expresa de la persona mayor, ¿no? Es decir, escuchar la palabra de la persona, ¿no? Servicios con personal especializado y mecanismos que evalúen y supervisen un poco esta tarea de cuidados que puedan desarrollar otras personas. Las personas tienen derecho a que no haya injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familiar, en el hogar, en lo que tiene que ver a lo doméstico, ¿no? Entonces, en esto es importante, ¿no?, que se proteja la seguridad personal, el ejercicio de la libertad, movilidad y a contar, digamos, con servicios de cuidados paliativos específicamente en caso que se requiera, ¿no? El instrumento reconoce algunos derechos previstos también. Por un lado, se incluye especialmente el derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud, digamos, que las personas puedan decidir qué tratamientos quieran o no realizar, ¿no? El derecho a manifestar el consentimiento libre e informada de manera previa, voluntaria, libre, y expresa así también como a ejercer el derecho de modificarlo o revocarlo en el momento que quiera, digamos, ¿no? Como consecuencia de este derecho, los estados deben elaborar y aplicar mecanismos adecuados y eficaces para impedir abusos y fortalecer, digamos, la capacidad de la persona mayor de comprender plenamente las opciones de tratamiento existentes, ¿no? Sus riesgos y sus beneficios. ¿Sí? Un poco esto es importante que en el ámbito en que estemos trabajando podamos y sepamos que es nuestro deber como parte del Estado de informar a las personas mayores para que puedan elegir.
La Convención prohíbe a los profesionales y a cualquier institución, en caso, digamos, de salud explícitamente, pública o privada, administrar tratamientos o servicios que sin el consentimiento, digamos, de la persona, excepto en situaciones de emergencia médica, ¿no? Que digamos que no haya tiempo para explicar, ¿no? La Convención también reconoce el derecho de las personas mayores a la accesibilidad y a la movilidad personal, orientado justamente a que puedan vivir de forma independiente principalmente, y en consecuencia los estados, digamos, deben adoptar medidas progresivas para asegurar el acceso de las personas mayores en igualdad, digamos, de condiciones en cuanto a los demás, digamos, al entorno físico, al transporte, a la información, a la comunicación, entre otros, digamos, entre otros servicios, ¿sí? Digamos, todo lo que tenga que ver las instalaciones públicas o de uso público deben ser accesibles para las personas mayores, tanto en zonas urbanas como rurales. Entre otras iniciativas, la Convención ordena, por ejemplo, el deber de establecer tarifas diferenciadas en los servicios de transporte público, ¿sí? Esto lo vemos comúnmente, ¿no? Que esto de que, bueno, los jubilados pagan diferente tarifa en los colectivos, por ejemplo, ¿no? Como así también se prevé en la Convención, ¿no? Que en los transportes tengan que haber asientos reservados para las personas mayores, bueno, también al igual que en las personas con discapacidad, ¿no? Se ocupa de garantizar especialmente los derechos de las personas mayores en situación de riesgo y emergencia, incluyendo situaciones de conflicto armado, por ejemplo, situaciones, bueno, que por ahí en nuestro país no, por suerte no vivenciamos, pero en otros países sí, y están previstos en esta convención, ¿sí? Bueno, para ir cerrando un poco, ¿no? La convención contribuye, ¿no? Un poco a visualizar la problemática que existe en torno a las personas mayores, a identificar cómo un grupo en especial situación de vulnerabilidad y a fomentar su revalorización y su papel en la sociedad. Y esto es como fundamental, ¿no? La Convención pone al adulto mayor en un eje central, ¿sí? Y bueno, este tratado un poco reafirma lo que tiene que ver con especial interés le pone a la independencia, a la interrelación de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, presentan unos principios generales para garantizar su efectiva aplicación, establece estándares precisos, ¿no? Para asegurar el ejercicio de los derechos de este colectivo y prevé bueno, deberes estatales que estuvimos mencionando para hacerlos efectivos, para garantizar el cumplimiento de estos derechos y que no queden únicamente en un papel, ¿no? Esto, digamos, esta convención, esto que está escrito, bueno, no, es vinculante y obliga a los estados a asumir un papel activo para garantizar el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad y en plena integración y participación en la sociedad de las personas mayores. Esto es un poco lo que justifica, digamos, que estemos haciendo este curso, ¿no? Ahora les quiero compartir este pequeño corte. Defendemos los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona mayor. Valoramos a la persona mayor, su papel en la sociedad y su contribución al desarrollo. Bregamos por la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor. Promovemos la igualdad y no la discriminación. Creemos en la participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad. Necesitamos el bienestar y cuidado. Requerimos la seguridad física, económica y social. Trabajamos por la autorrealización. Respetamos la equidad e igualdad de género. Aportamos a la solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria. Defendemos el buen trato y la atención preferencial. Proponemos el enfoque diferencial
para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor. Aportamos al respeto y a la valorización de la diversidad cultural. Necesitamos la protección judicial efectiva. Creemos en la integración activa, plena y productora de la persona mayor junto a la familia y la comunidad y el Estado. Desde que nacemos, envejecemos. Construyamos una sociedad para todas las edades. Bueno, espero que les haya gustado este video. Se hizo en el marco del Día Internacional de las Personas de Edad. Fue una iniciativa de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? Y como pueden ver es bastante federal porque lo hace en conjunto con otras universidades de nuestro país, ¿no? Algunas de Buenos Aires, de Córdoba, de San Luis. Y un poco resume toda esta convención. Ahí les dejo el link por si quieren acceder en otro momento. Me parecía que era lindo compartírselos como para ir terminando esta clase, ¿sí? Defendemos. Ahí vamos. Ahí les voy a dejar en las siguientes diapositivas un resumen que realiza la Organización Panamericana de la Salud sobre los derechos humanos de las personas mayores para que lo tengan así bien visible y no se vayan a olvidar, ¿no? de estos ejes centrales, ¿no? Bueno, qué decirles, ¿no? La Convención constituye, digamos, una gran contribución a cambiar la vida de las personas mayores, ¿no? Ayuda a las personas de edad a vivir de una manera digna, cambia la imagen de la persona mayor para que sean vistas como personas con conocimiento, poder y experiencia, ¿no? Esto lo vamos a ver bien en la próxima unidad. Proporciona, digamos, la protección necesaria en cuanto a lo jurídico, establece derechos de las personas de edad, así como las normas mínimas de acciones necesarias para protegerlos, hace visible la responsabilidad de los estados y otros actores para con las personas de edad, y esto es lo que el compromiso que estamos asumiendo acá con este curso. Compromete la presentación de informes y aplicación de mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? Sobre la actuación de los estados hacia las personas mayores, digamos. Fomenta el diálogo entre los Estados miembros y las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado. Y por supuesto también pone la voz de las personas adultas, ¿no? Y bueno, los principios generales de esta convención, ¿no? La promoción y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona mayor, la valorización de la persona mayor en su papel en la sociedad y la contribución a su desarrollo, la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor, la igualdad y la no discriminación, la participación e integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el bienestar y el cuidado es otro de los conceptos que nos trae esta convención, la seguridad física, económica y social, la autorrealización, la solidaridad y el fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria, la equidad e igualdad de género y el enfoque, digamos, de curso de vida, el buen trato, la atención preferencial, el enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor, el respeto y la valorización de la dimensión cultural, le da como una prioridad bastante importante a esto, ¿no? La protección, judicial efectiva, la responsabilidad del Estado y la participación de la familia y la comunidad, la integración activa y plena y productiva, ¿no? Por eso hay artículos específicos que hablan del derecho al trabajo, ¿no? De las personas mayores dentro de la sociedad, así como el cuidado, la atención, de acuerdo con nuestra legislación, ¿sí? Ahí tienen como bien resumido esto. Bueno, en definitiva, la aprobación de la convención implica un avance significativo, ¿no? En el reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores. Se trata de un instrumento que se rige como un marco conceptual
normativo, ¿no? Va a ser nuestro eje, nuestro paraguas de trabajo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por lo tanto, es un instrumento de gran valor, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver con el desarrollo y la implementación, ¿no? Estrategias que todas las políticas públicas de los organismos que lleva adelante los organismos del Estado tienen que ver con esto, ¿no? Con la promoción y la protección de los derechos humanos de las personas mayores, ¿no? Acá les pongo esta frase que siempre me parece que hace que nos interesemos por este tipo de instrumentos, ¿no? Conozcamos nuestros derechos, nuestros derechos para que no sean solamente enunciados, ¿sí? Sino que empecemos a trabajar en función de ellos y, bueno, como dice acá nuestros amigos de la historieta, gestar un mundo así más justo, ¿eh? Bueno, ¿qué nos resta para terminar esta tercer clase? Los vamos a estar invitando a participar de un foro, que es nuestra manera de vincularnos en este curso asincrónico, y para eso les propongo escuchar, ahora les voy a poner un pequeño audio de una situación real que comenta una señora llamada Norma, y la idea es que podamos pensar a través, en función, digamos, de este marco normativo, bueno, ¿qué puede hacer Norma? ¿Qué derechos la asisten o la protegen a Norma en la situación que está viviendo? Lo escuchamos. Laurita, Norma, ¿cómo estás? Estuve pensando en vos estos días. Me olvidé en llamarte en tu cumpleaños, perdón. ¿Cuántos cumpliste? Ya tengo 70, querida. Una locura cómo pasan los años. 70, pero se te ve muy bien. ¿En qué andas? Y ahí ando. ¿Te acordás de Mariano, mi hijo más chico? Sí. Bueno, tuvo familia y están viviendo en mi casa. La verdad, el espacio es chico y ellos estuvieron pensando que quizás lo mejor para todos es buscarme una residencia donde me atiendan mejor. Pero vos, ¿qué opinás sobre irte de tu casa? Y la verdad es que no quiero. Toda mi vida trabajé para tener esta casa y yo estoy ahí muy cómoda. Tengo mis cosas, mis recuerdos. Pero si Mariano y mi nuera piensan que es lo mejor, no sé, no creo que haya mucho que yo pueda hacer. ¿Cómo que no? Me parece que quizás estás muy poco informada sobre tus derechos. Vos podés decidir dónde y con quién vivir y tenés derecho a conservar tu casa. Además, no veo que tengas ningún impedimento físico ni mental como para que tu hijo solo tome esa decisión. Bueno, pero no sé por dónde empezar. Mira, primero creo que deberías asesorarte bien de cuáles son tus derechos y tratar de hablar tranquila con Mariano, explicarle que vos querés quedarte en tu casa. Y si llegas a tener algún problema, me decís y vamos juntas a hablar con un abogado. Ay, gracias, Laurita. No sabía que había leyes que me pudieran respaldar. Sí, las hay. Y no te preocupes que yo te voy a ayudar. Bueno, ahí, a pensar cómo podemos ayudarla a Norma en esta situación. Bueno, gracias por compartir esta tercer clase y los voy leyendo en el foro. A cuidarse mucho.